Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera hoy empezar un nuevo tema en estas clases que es cómo vivir la vida cristiana, considerando las riquezas que tenemos en Cristo. Y el nuevo curso es el poder de Dios en la vida del cristiano. Y es muy importante entender el poder de Dios en la vida del cristiano. Y eso quiero hacerles entender en esta clase. La importancia de entender espiritualmente, a través de la razón, a través del Espíritu de Dios, lo que es el poder de Dios en la vida del cristiano. Porque, en primer lugar, porque hablando humanamente, nosotros vemos que el creyente aquí a veces se preocupa por cosas terrenales, empieza a preocuparse tal vez hace poco sobre el coronavirus, empieza a preocuparse por problemas financieros, empieza a preocuparse por muchas otras cosas, por los líderes, por esa gente que tiene mucho poder, o por el mal mismo, por la gente que hace maldades en el barrio. No sé, tal vez hay personas que viven en un barrio muy peligroso y se empiezan a preocupar. Así humanamente también es la solución, el remedio, entender el poder de Dios en el cristiano, que es algo que te puede dar paz, algo que te puede hacer entender que vos tenés un mayor privilegio y tenés en vos la capacidad, el poder de ganar a esos poderes que están allí. ¿A qué me refiero? En primer lugar, vos tenés que salir de ese mapa humano, ese mapa antropocéntrico en el que el poder de los demás te afecta, para que vos te enfoques en aplicar el poder que tenés en Cristo para decir: Dios me dio la capacidad de entender lo que ahora soy en Cristo, Dios me dio la capacidad para vencer al pecado, Dios me dio el poder para vivir una vida que le agrade a Dios, Dios me dio el poder para cumplir mejor los mandamientos y no simplemente por una obligación. Dios me dio el poder para ir a la iglesia, Dios me dio el poder para perdonar, aunque mis sentimientos, mis emociones me digan lo contrario. Yo puedo, por el poder de Dios, al tener fe en lo que Dios hizo en la cruz por mí, dejar a un lado esos sentimientos humanos para enfocarme en el poder de Dios y para así vivir una vida fortalecida en el poder de Cristo, en el poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos. Por eso Pablo decía, por ejemplo en Colosenses 1, que Dios nos dio poder para toda paciencia y longanimidad, dice. Y el poder es necesario para vivir la vida cristiana. Entonces, recapitulando, hablando humanamente, en primer lugar, tenemos que saber que el poder de Dios en nosotros es lo que nos va a hacer tener una vida mejor. Por lo tanto, es importante saber el poder que tenemos en Cristo para sacar todos esos poderes humanos, para sacar todo ese poder de la carne que nos hace ver al mundo como gigantes. Eso en primer lugar es la razón para nosotros entender correctamente el poder que tenemos en Cristo, para dejar todos esos poderes que no son nada comparado a Dios. Ahora, esto no es nuevo, no es este poder que estoy hablando aquí, no es nuevo, y tampoco no empezó a existir en el Nuevo Testamento. Es decir, este concepto de que uno tiene que
interiorizar el poder de Dios, es decir, apropiarse del poder de Dios para vencer a los poderes carnales del mundo demoníacos, esto no es cosa del Nuevo Testamento solamente, sino que también en el Antiguo Testamento era necesario. Y hubieron creyentes que no se apropiaron tanto de este poder, de este conocimiento del poder de Dios en ellos, y otros que sí se apropiaron. Y por ejemplo, en el caso de Josué y Caleb. Caleb y Josué no tuvieron miedo de esos gigantes de la tierra de Canaán. Y los otros 10 espías sí tuvieron miedo y dijeron, ellos son como gigantes y nosotros somos como langostas al lado de ellos. Pero, ¿qué dijo Josué y Caleb? No, podremos más nosotros que ellos. Y ahí cuando fueron ahí al pueblo, ahí los 10 espías contagiaron su incredulidad al poder de Dios y predicaron sobre el poder carnal, predicaron sobre el poder del enemigo, predicaron sobre lo cuán poderosos son todos ellos y no de lo cuán poderoso es Dios y que está a favor del pueblo israelita. Y esparció el miedo, esparció ese virus por allí. En cambio, Josué y Caleb no, ellos tenían bien firme, ellos conocían bien firme a quien les puede estar a ser bien firme y poderosos para vencer al mal. Ellos conocían al Dios poderoso y por lo tanto ellos no sucumbieron al mal. Ahora bien, Dios a quien juzgó. Dios juzgó a esos 10 espías conforme a la falta de fe que ellos tenían. Y ellos, en el Antiguo Testamento, bueno, Dios, los eliminaba. Murieron allí, estos 10 espías. Y el resto del pueblo también fue contagiado por la incredulidad. Y es que ellos también estaban ahí en esa incredulidad también, ¿no? Del poder de Dios. Y ellos, al ver ese juicio de Dios, estos espías, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, no, sí, podemos conquistar, sí, podemos, vamos a conquistar. Y Moisés dijo, no, Dios no estará con ustedes, no vayan. Sí, nosotros podemos. Ellos decían. ¿Cuál era la diferencia de estos con Josué y Caleb? Es que estos tenían confianza propia en el poder de ellos. Era lo mismo que los 10 espías, solo que con otra máscara. Estaban teniendo confianza en ellos mismos para vencer. ¿Y qué pasó? Fueron y ellos fueron aniquilados también. Así que esto de apropiarse del poder de Dios y la importancia de apropiarse del poder de Dios no es cosa nueva. No es cosa del Nuevo Testamento. Ya estaba pasando en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero ahora nosotros tenemos más privilegios de apropiarnos, inclusive más del poder de Dios, de los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, el poder vencer al pecado y vivir para Dios, el poder por el Espíritu apropiarnos de Cristo resucitado, que ya no está más sujeto a la ley, sino que ya murió a esa ley. ¿Para qué? Para que todas las demandas de la ley que exigían nuestra muerte fuese eliminada con respecto a nosotros. No que ya sea eliminada, solo que nosotros fuimos eliminados con respecto a la existencia de esa ley que nos condenaba. A ese respecto me refiero. Y entonces Jesús resucitó, murió a esa ley para resucitar y ahora vivir por la fe en nuestros corazones, para darnos aún más poder, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para crecer más en el conocimiento de Dios, para mostrar más la gloria de Dios a los demás, para mostrar más
este grandísimo poder que ahora los creyentes tienen. Por eso Pablo decía que quiero hallarme en Él para conocer el poder de su resurrección. En Filipenses 3 dice eso. Pablo quería seguir conociendo más ese poder que hizo resucitar a Cristo de los muertos y que ahora vive en Él. Es el Espíritu que es Cristo, hermanos. Pablo quería conocer más eso y mostrar a los demás cuán glorioso es Dios. Y sí, así Dios se lleva la gloria al mostrar el poder de Él por medio de nosotros. No solamente muestran ni declaran la gloria de Dios, sus obras naturales como el sol, como las tierras, como los árboles, como los tornados, como esos precipicios, el Gran Cañón allá en Estados Unidos, las cataratas del Iguazú, las cataratas del Niágara. O tampoco no solo Dios muestra su poder en darnos las habilidades de poder pensar la gracia común, en mostrar la gracia común, en mostrar cómo un ser humano puede elaborar sinfonías, naves espaciales. Dios no se lleva la gloria solo por eso, sino se lleva la gloria cuando Él mismo, por medio de Jesús, por medio del Espíritu, vive en nosotros para que nosotros hagamos sus obras. Eso es lo que más gloria le da a Dios. Ya sea, se manifiesta eso ya sea cuando comamos o cuando bebamos. Todo muestra la gloria de Dios en nosotros, porque es Cristo viviendo en nosotros, cosa que los ángeles no experimentan. Los ángeles no tienen esa gracia de estar Cristo en ellos y obrar en ellos por el Espíritu. Los ángeles no tienen esa gracia. Nosotros sí tenemos ese espíritu humano capaz, por así decirlo, de comunicarse con el Espíritu de Dios, Cristo en nosotros. Nosotros somos una sola cosa con Cristo. Un espíritu somos en Cristo. Algo así dice un pasaje. Nosotros fuimos llamados para tener comunión con el Hijo de Dios, 1 Corintios 1:9, si no me equivoco. Y eso es algo grandioso. Eso es lo que más gloria le da a Dios. Ese poder, esa capacidad que por nosotros se manifiesta al hacer obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Esas capacidades que por medio de nosotros, hechas en Cristo, hacemos. Esto es mucho mejor que elaborar una sinfonía. Eso es mucho mejor que mostrar que somos a imagen de Dios, capaz de pensar o tener actos de voluntad, etc. Esto está en otro nivel. Por eso yo quiero hablar en estas clases sobre el poder de Dios, pero en el cristiano, no sobre el poder de Dios manifestado en la naturaleza o en el humano, a través de la gracia común o a través de que el humano puede ser imagen de Dios y hacer actos como Dios, pero físicos como pensar, no sé, otras cosas que Dios tiene. No, el poder de Dios en el cristiano está en otro nivel. Por eso es grandioso. Es una nueva naturaleza en el cual el poder de Dios se ejerce de otra manera, mucho mejor y mucho más espectacular de lo que nosotros nos imaginamos. Hay una cita de un autor que se llama Walter Marshall, que dijo que sí, imagínense que lo único que se requería para que una persona se convierta sea que vuelva a ser como Adán cuando no tenía pecado. Aún así se necesitaría un gran poder para que sea como Adán, sin pecado y que viva bien así.
Pero el autor dice, pero mucho más poder se necesitaría para que no solo sea como Adán sin pecado, sino para que Cristo viva en una persona, hermanos, para que sea transformada totalmente esa persona y para que ahora Él viva de una manera, por así decirlo, mística, es decir, apropiándose de la unión mística, de la unión con la obra de Cristo en la cruz, donde el poder para vencer al pecado es transmitido. Para hacer eso se necesita otro poder mayor. Por eso Efesios 1 dice, Pablo ora para que los cristianos entiendan esa naturaleza de ese gran poder que actúa ahora mismo en nosotros. Y es el poder, dice Efesios, que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos, para sentarle a la diestra del Padre sobre todo dominio y potestad. Y Pablo nos dice que ese poder actúa en nosotros. Y por toda la carta de Efesios, ese poder aparece para que el creyente entienda con qué se está metiendo en la vida. Se está involucrando con un poder mucho más espectacular, que no tiene fin, que va más allá de lo medible humanamente. No podemos ni encontrar un instrumento, una medida que pueda caracterizar lo que es ese gran poder. Y por eso Pablo ora para que entiendamos más eso, hermanos, que tiene niveles de profundidades infinitas, lo que es el poder de Dios que ahora actúa en nosotros. Y eso es lo que nos va a nosotros hacer dejar de mirar lo terrenal y enfocarnos en lo celestial, hermanos. Eso en primer lugar, hermanos. Eso es lo que yo les quiero ahora en la introducción hacer entender por qué debemos entender el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Ahora, en segundo lugar, yo les quiero decir que nosotros debemos entender más ese poder de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para seguir profundizando más y queriendo conocer más lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, lo que Dios es. Pues las riquezas de todo se encuentra en Dios. Nosotros debemos usar ese poder con el fin, no solo de decir, agarro el poder de Dios para vencer al pecado. Está bien, pero eso viene de forma secundaria. Hay que hacerlo. Pero principalmente tenemos que agarrar ese poder de Dios, no solamente para usar ese poder de Dios y para que Dios nos responda oraciones favorables para que satisfagan nuestra necesidad, ya sea en cosas materiales o cosas espirituales de otra índole, sino agarrar ese poder de Dios para conocer más a Dios, para conocer más al poder que también sale de Dios, porque Dios es todo el poder, y Dios es todo la santidad, Dios es todo el amor, Dios es todo. Y ese es el objetivo de Pablo, hermanos. Vean, solo tienen que ver Efesios 3 al final, que Pablo ora para que seamos fortalecidos, para que los creyentes de Efesios sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? No solamente para que luche contra el otro yo carnal que quiere enseñorearse, como dice Romanos 7:24, que el hombre interior lucha contra la ley del pecado. No solamente Pablo ora para que ese hombre interior sea más poderoso y pueda dominar, por así decirlo, o que por el espíritu de ese hombre interior pueda vivir en una vida aceptable,
en donde no estoy exclamando a cada rato miserable de mí. Está bien, eso va a pasar. Pero en primer lugar, Pablo ora para que ese poder de Dios, que el Espíritu fortalezca al hombre interior, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Ahí ya sabemos que se obtiene el poder de Dios, el Espíritu, por la fe, para que podamos conocer más, en resumidas palabras, a ese amor que excede a todo conocimiento, para que podamos conocer la anchura, la longitud, la profundidad de lo que es el Evangelio, de lo que es el amor de Dios, hermanos. Por eso Gálatas 2:20 decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este presente, en esta carne, es decir, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, y no se queda aquí, sino que pasa al conocimiento amoroso de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí ya partimos a la importancia de entender el poder de Dios para conocer más a Dios, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, para conocer más su amor, hermanos. Eso cambia todo, eso transforma más aún. Quiero que vean este ciclo. Pablo ora para que los efesios tengan iluminación espiritual, para que su hombre interior sea fortalecido, no solamente, esta es una X, no solamente para ganar a la carne, sino para que nosotros podamos conocer aún más el amor de Dios, lo que es Dios para nosotros, toda la grandiosidad infinita que excede a todo conocimiento, para que a su vez esto nos haga fortalecer más nuestro hombre interior. Y así en secuencia, y adivinen qué, cuando ocupa Dios poder en nosotros, cuando nuestro hombre interior es fortalecido, también anula el poder de la carne. Esto va unido, nunca solamente es fortalecerse para vencer a la carne, sino fortalecerse para conocer más a Dios. Y eso va en consecuencia a hacer vencer al pecado. Por eso es importante entender esto cuando estamos en lucha contra el pecado, contra algo que queremos vencer, hermanos. Hay muchos que pasan a un extremo a decir, y no digo que está mal, hay que ser sabio y hay que hacer esto, pero hay muchos que solo se enfocan en vencer al pecado y dicen: yo no quiero pecar acá, así que yo me voy a limitar a hacer esto, y se ponen requisitos, normas para no caer en ese pecado. Hace poco estaba leyendo un libro y dice que uno era tentado para entrar a mirar en un cine pornográfico, era tentado porque él pasaba por esa calle. Entonces el consejero le dijo: la solución es que no pases por esa calle. Pero vieron que ahí está enfocando un poco solamente este método de vencer solamente a la carne. Métodos para vencer a la carne. Pero yo diría que lo principal es apropiarse de Dios para conocer más a Dios. Y allí vamos a tener la capacidad de vencer al pecado y luchar eficazmente. Inclusive, yo no digo que sea el caso de esa persona. En ese caso hay casos drásticos que hay que hacer eso, no pasar más por esa calle. Pero inclusive, Dios es tan poderoso, hermanos, y es capaz de eliminar también ese pensamiento de ir a ese lugar cuando estás pasando por la calle, hermanos. Porque yo creo que en primer lugar esa persona no estaba queriendo conocer nada a Dios, no estaba queriendo conocer el poder de Dios, y no quería realmente, parece, luchar contra eso de ir a ese lugar pornográfico. Él caminaba así: chao Dios, chao todo, vamos ahí. No es porque solo iba por esa calle realmente. Hay casos y casos, no digo que este caso se aplica a todos, pero quiero mostrarte algo mucho más esperanzador, por así decirlo, que te lleva un poco a un nivel más
de capacidad para vencer al pecado. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, vos tenés que decir, ahora porque yo tengo el poder de Dios y quiero conocer más a Dios, puedo ser un superhéroe que hasta puedo predicar en lugares como esos, en lugares donde se están mirando cosas así, y predicar ahí sin tener ninguna tentación, o puedo ir a lugares, a casas de citas esas, y predicar a esas personas. Tampoco pasemos al extremo, porque José, ¿qué hizo cuando la Potifar le quiso ahorrar? No se quiso ahí hablar y predicar, no, huyó. Habló un poquito, decir, no, yo sirvo a Dios, y se fue. No se quedó ahí a estar mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Cada uno debe ser sabio. Pero inclusive la sabiduría que Dios te va a dar para salir de ese lugar viene por el poder de Dios. Por eso el poder de Dios debe estar en primer lugar, hermanos. Y eso es lo que yo quiero motivarles a ustedes a entender más. Esto de lo primordial que es conocer a Dios, conocer su poder, para seguir conociendo más lo único que puede satisfacer al alma humano, al espíritu humano. Son las riquezas del Evangelio que Pablo tanto decía, hermanos. Por eso Pablo, al terminar la oración esa de que quiero que sean fortalecidos su hombre interior para, resumidamente, conocer más el poder de Dios que excede todo entendimiento, Pablo termina: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a él sea gloria. Mucho más que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria, dices él. ¿Qué quiero decir? Pablo termina, según dice un autor también, animando a la gente allá de Éfeso a que siga apropiándose del poder de Dios, que es mucho más eficaz de lo que ellos piensan, en el sentido de que ellos pueden cada vez más, por el poder de Dios, conocer más realmente a Dios, para que ellos al alcanzar ese nivel puedan seguir conociendo más y más y más, y mucho mejor de lo que ellos piden, hermanos, y de lo que entienden. Y eso es grandioso, hermanos. Y todo eso va a pasar según el poder que ya está actuando en nosotros, hermanos. Es el poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos. Por eso Pablo ora, hay un ciclo, para que nosotros entiendamos más ese poder que actúa en nosotros, hermanos. Está hablando de lo mismo. Ese poder que actúa en nosotros, que Pablo ora para que entiendamos cada vez más, en Efesios 1, 17, 19 al 20, es ese mismo poder que a nosotros nos va a hacer entender cada vez más, mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Entienden? Les resumo esa última parte, les explico para que sea un poco más didáctico. Vamos a borrar acá. Es la unión entre Efesios 1. Esto lo voy a seguir explicando en otras clases bien mejor, pero ahora le hago resumido. Lo que dice Efesios 1, 19 al 21, la oración de Pablo, al 20, bueno, al 23, para que nosotros entiendamos más el poder, está unido con Efesios 3 al final, que dice mucho más de lo que pedimos o entendemos. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Dios es capaz de hacer y de hacer que, según el contexto, es todo lo espiritual, pero según el contexto era lo que estaba diciendo antes en su oración: conocer más el amor de Dios, al Evangelio, y ser fortalecido más para conocer más a Dios. Y
Entonces, Dios es mucho más poderoso de lo que entendemos para hacer conocer más el poder de Dios. Y acá antes esto Dios es según el hombre, el fortalecimiento del hombre interior es que vamos a poder conocer más a Dios. Eso está diciendo Efesios 3. Y Pablo luego dice, pero mucho más es mucho más todavía, de lo que Dios le puede fortalecer por el hombre, por el espíritu en el hombre interior, mucho más de lo que ustedes piensan y piden, inclusive de lo que yo ahora estoy pidiendo para que ustedes entiendan más el poder de Dios. Pablo también pensó capaz eso al escribir esa parte. Yo estoy orando para que ellos entiendan más el poder de Dios. Dios es capaz de hacer mucho más. Voy a poner esto. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que ustedes piensan encima y entienden. De conocer el amor de Dios y todo lo que Él es. Y ahora les digo, la conexión es esa. Pablo ora para que nosotros tengamos más discernimiento de lo gran poderoso que fue la obra de Cristo, que hizo resucitar a Cristo de los muertos, y que ese poder actúa en nosotros. Y Pablo ora para que entiendamos cada vez más ese glorioso poder que actúa ya en nosotros. Y es ese mismo poder que fortalece nuestro hombre interior. Acá es ese mismo poder que Pablo añade acá al final, según el poder que actúa en nosotros. Y es ese mismo poder el que nos va a hacer cada vez más dar estos saltos de mucho más de lo que pedimos ahora o entendemos. Por ejemplo, vamos a poner una línea acá de lo que está pasando esto, pero en diversas partes del tiempo. En esta parte del tiempo, imagínense que la oración de Pablo fue eficaz. Y seguramente que sí, según lo que dice Pablo aquí. Y unos hermanos de Efeso crecieron en el discernimiento del poder de Dios y dieron este salto. Ellos ya tenían discernimiento. ¿Por qué? Porque tenían amor, tenían fe, según dice Efesios 1. Para tener eso se necesita el poder de Dios. Y dieron ese mucho más, ese salto de mucho más de lo que ellos piensan que actúa el poder de Dios. De tal manera que conocieron más a Dios. Ese es el objetivo de conocer la oración. Conocieron más de lo que conocían antes y por lo tanto ahora son más eficaces de lo que eran antes en la vida cristiana. Porque conocer más a Dios te transforma, te hace crecer de gloria en gloria, como dice 2 o 1 de Corintios 3. Como un espejo, viendo la cara de Dios, cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la faz de Jesucristo por el Espíritu. Es el poder de Dios. Entonces estos cristianos, cuando la oración de ponerle que la oración de Pablo a estos de Efeso fue eficaz, ellos crecieron en el discernimiento mucho más de lo que es el poder de Dios en ellos, por lo tanto de lo que es Dios, y por lo tanto fueron más eficaces, según 1 de Corintios, a conocer más el Evangelio que antes, y ellos dieron este salto de mucho más. Y ponele que acá, ahora les explico, para dar este salto, ellos acá, tal vez cuando leyeron la carta de Pablo, ellos entendieron, ellos quisieron conocer más, entonces, y pidieron lo que Pablo pedía. Entonces, Dios les respondió, según el conocimiento que ya tenía, aún más de lo que pidieron. Capaz que ellos pidieron llegar hasta este nivel según o hasta este porque no conocían todo lo que espiritualmente lo que es el poder de Dios, porque estamos hablando de acá que es mucho más de lo que pedimos, entendemos. Entonces capaz que ellos pidieron alcanzar hasta un cierto nivel, pero su visión no les alcanzaba porque no conocían el poder. ¿Cómo van a pedir algo que ellos no conocen? Porque dice que no entienden y no saben lo que pedir. Ellos piden por fe más, porque Pablo les dijo eso. Por fe pidan más, prácticamente. Entonces, ellos capaz pensaron llegar más lejos, pero no sabían nada hasta que llegar. Y no solamente pidieron llegar hasta acá o hasta acá, al nivel más de ser eficaz, al nivel más de conocer a Dios, pues su entendimiento ya era acá.
Pero por la fe ellos sabían que querían más. Y el poder de Dios obró en ellos para llegar a dar un salto mucho más de lo que antes tenían y para conocer más a Dios y ser más eficaz. Mucho más por eso de lo que pedimos o entendemos. Dios nos va a hacer responder nuestras oraciones según el poder que actúa en nosotros, para conocer más a Dios y por lo tanto ser más eficaz en la vida cristiana. De ahí que yo dije un día una ilustración: si viene un genio aquí, el genio de la lámpara, y te pide cuál es tu deseo que yo te voy a realizar para tu vida cristiana, vos tenés que pedir: quiero conocer mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo, de lo que es el amor de Dios para mi vida. ¡Chac! Alcanzaste lo mejor de lo mejor para vos. Bueno, con esto me despido. Que tengan un buen día en Cristo Jesús. Después vamos a seguir con las otras clases sobre el poder de Dios en el cristiano.